Да. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बाज़ लोग मुझे लिखते हैं और इस पर बड़ी पुरज़ोर अपनी दलीलें भी देने की कोशिश करते हैं। Algunas personas me han escrito presentando argumentos insistiendo en que, debido a las condiciones adversas a las que se enfrenta la comunidad, y especialmente Pakistán y en otros lugares, dicen que en lugar de limitarse a demostrar paciencia, la comunidad debería tomar represalias, porque dicen que ya han demostrado suficiente paciencia. Incluso citan ejemplos de Hazrat Musleh Maud, Dios esté contento con él, diciendo que él dio permiso a la comunidad a tomar represalias contra ciertas situaciones durante su época. Todas estas son falsas conclusiones atribuidas a Hazrat Musleh Maud. Dios esté contento con él. De hecho, estas cuestiones se han entendido de forma incorrecta. Puede que alguien se ha encontrado o ha leído ciertos incidentes, pero los ha malinterpretado. Hazrat Musleh Maud puso en marcha algunas iniciativas siempre dentro del marco de la ley, pero nunca dio permiso para protestar de forma irresponsable como los oponentes. Además, si éstas se llevaron a cabo en forma de protesta en alguna ocasión, se hicieron con el permiso del Jalifa de la época. Nunca ocurrió que cada representante reuniera a su gente e iniciara una protesta. Sin embargo, antes de la partición, cuando los británicos gobernaban la India, algunos oficiales y funcionarios hostiles intentaron muchas veces etiquetar o presentar los discursos de Hazrat Musleh Maud, Dios está contento con él, como provocadores para que fuera detenido. Pero siempre fracasaron porque Hazrat Musleh Maud mostraba a estos opositores y a los funcionarios del gobierno sus verdaderas intenciones y siempre terminaba aconsejando a la comunidad que la responsabilidad de las comunidades establecidas por los profetas era demostrar paciencia y acatar la ley. Esto fue reconocido incluso por los funcionarios adversarios de esa época, que afirmaron que durante los discursos de Hazrat Musleh Maud creyeron que podrían detenerlo y arrestarlo, acusándole de rebelión y de provocar desorden. Sin embargo, cuando concluía el discurso, guiaba a la comunidad de una manera completamente diferente a la que ellos pensaban y les prohibía infringir la ley. Esto destruía los planes de estos oficiales, funcionarios enemigos. Además, ¿cómo es posible que Hazrat Musleh Maud dijera algo contrario a las enseñanzas del Islam o a las enseñanzas del Mesías prometido? El Mesías prometido ha instado a la comunidad en innumerables ocasiones a permanecer paciente y a ofrecer súplicas. Ha declarado de forma clara que aquellos que son débiles e incapaces de caminar por estos senderos espinosos y rocosos, por así decirlo,
e incapaces de actuar con paciencia pueden abandonar la comunidad. De hecho, es la paciencia la que ha establecido el carácter divino de la comunidad en el mundo. Muchos políticos y periodistas también me lo preguntan, y a menudo les respondo que esos mismos individuos que nos hacen daño y cometen crueldades contra nosotros entre ellos se encuentran las personas que a su vez se hacen Ahmadis. A pesar de estas crueldades, la gente se nos une por la gracia de Dios Altísimo. Nuestra disposición era igual a la suya. También podemos tomar represalias de la misma manera, pero hemos aceptado el imán de la época, quien nos ha enseñado que para establecer la paz y para llegar a ser los destinatarios de los favores de Dios Altísimo, debemos actuar con paciencia. Sin duda, podéis intentar obtener vuestros derechos manteniéndose dentro de la ley. En ocasiones, en relación con algunos asuntos, el Mesías prometido, la paz de Dios sea con él, también nos ha exhortado a dejar el asunto en manos de Dios y a no emprender ninguna acción legal. Nos exhortó a dejar el asunto en manos de Dios y dijo que Él vendría personalmente en nuestra ayuda, y sin duda lo hizo. Por lo tanto, os debe quedar claro que esta es la práctica de los profetas y esto es lo que nos enseñó el Mesías prometido, que tenemos que actuar con paciencia. Sin embargo, la gente se asombra de esta respuesta, aunque también la elogia, diciendo que esta es la verdadera respuesta de los que viven en paz. Deseo exponer algo más para aquellos que han hablado en relación con Hazrat Musleh Maud a la luz de uno de sus sermones. En este sermón, Hazrat Musleh Maud explicó el significado de la paciencia con gran detalle y arrojó luz sobre ella. De hecho, a partir de entonces inició una serie de sermones sobre las elevadas cualidades morales, vinculándolos al tema de la paciencia. En cualquier caso, a fin de enriquecernos de este sermón, aclararé algunos de estos aspectos, algunos de ellos. Del mismo modo, también presentaré algunos extractos de las directrices que nos impartió el Mesías prometido, Dios esté contento con él, la paz de Dios sea con él, que mencionó en varias ocasiones en relación al tema de la paciencia. Hazrat Musleh Maud ha afirmado que demostrar paciencia es muy importante y ha dicho que es una de las principales y más importantes responsabilidades de aquellas comunidades establecidas por profetas, sin la cual ninguna comunidad puede progresar ni pueden hacer que el mundo siga sus pasos. Además, ninguna comunidad del pasado ha alcanzado el éxito sin cumplir con esta responsabilidad. La paciencia es de dos tipos. Hazrat Musleh Maud, Dios esté contento con él, explicó además e incluso lo mencionó en su comentario de varios versículos del Corán. Un tipo de paciencia es cuando un individuo tiene la capacidad de reaccionar ante algo, pero en lugar de hacerlo, muestra paciencia. El segundo tipo de paciencia es cuando uno se ve impotente a la hora de enfrentarse a algo y no le queda más remedio que demostrar paciencia. Cuando uno tiene el poder de reaccionar, pero elige demostrar paciencia, es cuando uno no reacciona frente a las pruebas y tribulaciones, tal como los oponentes nos están tratando. No debemos responder de la misma manera. Y en su lugar debemos mostrar la máxima paciencia por Dios Altísimo. Por otro lado, mostrar paciencia cuando uno es impotente
es contentarse con la voluntad de Dios y mostrar paciencia y gratitud ante las pruebas celestiales. Sin embargo, la paciencia en urdo simplemente significa permanecer quieto, pero en árabe tiene un significado muy amplio. Cuando buscamos los significados en árabe, aprendemos las verdaderas connotaciones de la paciencia y cómo un creyente debe mostrarla. Dios Altísimo ha ordenado en varios lugares que uno ejercite la paciencia, teniendo en cuenta los verdaderos significados de la palabra sabr, es decir, paciencia, según el diccionario, y a la luz de estos mandamientos, encontramos 3 significados de la palabra sabr. El primero es abstenerse del pecado y refrenar el yo más bajo que hay en él. El segundo es permanecer firme a la hora de realizar buenas obras. Y el tercero es abstenerse de lamentarse y de llorar. En general, estos son los significados implícitos en la lengua urdu. De ahí que, a la luz de la primera acepción, sea tarea del individuo combatir de forma resuelta y constante los males que atraen al hombre y permanecer preparado para combatir los futuros pecados que puedan atraerle. Por lo tanto, no basta con afirmar que somos muy pacientes y nos sentamos con las manos cruzadas, sino que la verdadera paciencia consiste en purificar continuamente el ser en nuestro interior. Es a esas personas a las que Dios ayuda de formas que ni siquiera pueden imaginar. Nuestros adversarios desean que abandonemos la paciencia y actuemos de la misma manera que ellos, para que ellos tengan éxito en sus objetivos. En cambio, Dios nos ordena actuar con sabiduría, analizar nuestro propio interior para ver si lo que decimos está de acuerdo con sus mandamientos y actuar en consecuencia. A la luz de la segunda acepción, puede describirse que una persona se mantiene constante en la realización de buenas acciones que ya está llevando a cabo y se esfuerza por adoptar otras acciones virtuosas que aún no ha realizado. Esto también es un tipo de paciencia. Esto en verdad es lo que le otorgará a una persona la cercanía a Dios Altísimo. Y esta cercanía puede alcanzarse a través de la manifestación externa y con oraciones, en relación a lo cual Dios Altísimo declara en el Sagrado Corán: es decir, y solicitad ayuda con paciencia y oración, algo realmente difícil excepto para los humildes de espíritu. Solo aquellos que temen a Dios, son humildes y buscan la complacencia de Dios, solo ellos son capaces de mostrar tal paciencia. Después, en otro ejemplo, Dios relata: es decir, y quienes perseveran buscando el favor de su Señor, observan la oración, gastan de lo que les hemos provisto, secreta y abiertamente, y rechazan el mal con el bien. Son ellos quienes tendrán la mejor recompensa de la morada final.
Esta morada y este mundo son temporales. Aquí hay pruebas, pero la morada final y duradera se concede a quienes buscan la complacencia de Dios Altísimo. Por lo tanto, paciencia es otra palabra para buscar la complacencia de Dios con determinación, humildad y oraciones. Esto solo es posible cuando transformamos nuestro estado y nuestras vidas para estar en consonancia con las enseñanzas de Dios y cuando nuestro objetivo se convierte en alcanzar la complacencia de Dios. Por lo tanto, como ya se ha mencionado, un significado de la paciencia es no lamentarse o deplorar. En tiempos de prueba, enfermedad, pérdida financiera o cualquier otro problema, no debemos entrar en pánico ni lamentarnos en desesperación diciendo ¿qué nos ha hecho Dios? Estos son signos de impaciencia. Tener agravios contra Dios es completamente erróneo. Debemos siempre tener en mente que todo lo que poseemos se debe a las bendiciones de Dios. Un día Dios Altísimo nos quita algo y otro día nos da algo a cambio. Los que piensan así son verdaderos creyentes y son estos los que, ante Dios, son considerados los que demuestran una verdadera paciencia. Estos son los tres significados de la paciencia. Y siempre debemos recordar que la paciencia no debe ser el resultado de la debilidad, ni de ningún tipo de miedo humano. Más bien, solo cuando sea únicamente para alcanzar la complacencia de Dios es cuando puede considerarse la verdadera paciencia, que atrae las bendiciones del Dios Altísimo. Si ante la crueldad infligida por un funcionario o un ley permanecemos en silencio solo porque Dios Altísimo ha ordenado tener paciencia, entonces esto es lo que puede considerarse como verdadera paciencia. Pero si lo hacemos por temor a nuestra propia vida, entonces no es lo correcto. Ordenamos la paciencia solo porque ha sido decretado por Dios Altísimo. De lo contrario, si solo se trata de represalias, habría muchos Ahmadis que esperarían ansiosamente una oportunidad para dar a estos opresores una muestra de venganza sin temer por sus propias vidas. Sin embargo, nunca haremos tal cosa porque contradiría las enseñanzas que nos han dado y despreciamos tales acciones porque no corresponden a las comunidades de los profetas. En nuestra promesa de lealtad hemos jurado proteger a la humanidad contra todo tipo de mal. El Mesías prometido, la paz de Dios sea con él, nos ha prohibido de forma estricta este tipo de acciones. En relación a la paciencia, Hazrat Musleh Maud también ha elucidado que las acciones de uno deben demostrar una clara distinción entre la paciencia y el no tener honor ni vergüenza. Por ejemplo, si uno está necesitado y acude a otro para pedirle algo de dinero y la persona a la que acude responde reprendiéndole, llamándole indecente y desvergonzado y humillándole, pero la persona que acudió a él simplemente se ríe y evita abordar el asunto con la idea de que está necesitado y que por ello debe limitarse a soportar estos insultos, entonces esto constituye una falta de honor y dignidad. Sin embargo, hay momentos en los que hay que mostrar paciencia por el bien de la nación y por la fe, y esto requiere que uno permanezca en silencio. Esta paciencia no tiene nada que ver con los asuntos personales. Por lo tanto, esto puede considerarse como la verdadera paciencia, no una falta de dignidad. Por ejemplo, si hay una situación en la que las represalias causan dificultades a la nación,
y aún así uno lanza un ataque en lugar de mostrar paciencia, entonces esa persona sería considerada insensata, porque sus acciones han causado daño a toda la nación. Por lo tanto, cuando uno se abstiene de tomar represalias por el bien de la mejora de su nación o para proteger al mundo de cualquier daño, entonces esto puede considerarse realmente como paciencia. Debemos tener siempre presente este asunto. Algunas personas se enardecen cuando la policía detiene a alguien y dicen que debería haber algún tipo de manifestación o de motín. Pero todo esto está mal. El enemigo desea este tipo de reacción para tener una excusa para causar aún más dificultades. Se reunirán con los funcionarios que ya están en nuestra contra y les insistirán a detener a los Ahmadis y a imponer aún más restricciones a su organización. O acudirán al gobierno, en el que algunos funcionarios, de hecho la mayoría, también están en nuestra contra. De hecho, algunos funcionarios del gobierno incluso los protegen y los apoyan en secreto. Es en estas ocasiones cuando los hipócritas también buscan beneficiarse. Cuando se han mostrado reacciones de este tipo en circunstancias similares, hemos visto que la situación empeora. Esto es exactamente lo que ocurrirá porque hemos experimentado que cuando se muestra ese tipo de reacción, las circunstancias no han hecho más que agravarse. Hay ciertos casos en la historia de nuestra comunidad en los que hubo mayor perjuicio en lugar de beneficio, como resultado de las represalias. Cuando se mostraba paciencia y se tomaba la vía legal para intentar mejorar la situación, aunque no fuera el 100% de las veces, la mayoría de veces resultaba beneficiosa. En cualquier caso, transmitimos el mensaje de que nosotros también pertenecemos a esta nación. Y por supuesto también somos susceptibles de mostrar una respuesta menos que ideal, o una reacción de este tipo podría ser mostrada por un individuo. Sin embargo, nunca lo hacemos, porque esto va en contra de las enseñanzas islámicas. Este enfoque tiene gradualmente un impacto positivo en algunos funcionarios y hemos experimentado que es así. Si empezamos a responder a la vulgaridad con vulgaridad y a la brutalidad con brutalidad, estaremos dejando una impresión negativa en lugar de positiva en aquellos a quienes predicamos. En este caso estarían justificados al preguntarse qué cambio positivo se produjo en estas personas ahmadís tras el advenimiento del Mesías prometido que les animara a unirse a la comunidad. Dirán que sus acciones son similares a las de sus oponentes. La práctica de los profetas y de sus comunidades ha sido pisar con paciencia y oración, tal y como Dios el Altísimo y el Santo Profeta ordenaron y el Mesías prometido nos enseñó. Por lo tanto, debemos recordar siempre que debemos soportar con paciencia las dificultades temporales e ínfimas en beneficio de la comunidad. De hecho, en una ocasión, Hazrat Muslim Maud llegó a decir que a veces no necesitamos llamar a la puerta de la ley, simplemente debemos soportar las dificultades con paciencia. Hazrat Muslim Maud citó al Mesías prometido, quien dijo que algunos pueden afirmar que utilizó un lenguaje duro en algunos de sus libros y piensan que por lo tanto esto nos da la libertad de hacer lo mismo. Estas personas deben recordar que Dios y sus mensajeros tienen un rango diferente. En el sentido mundano vemos que un magistrado o un juez puede determinar que alguien es un ladrón, porque es su deber y su derecho, en base a lo cual puede determinar un castigo en un intento de reformar al autor.
Sin embargo, no todo el mundo tiene el derecho a tachar a los demás de ladrones o culpables de un delito. Si lo hicieran, esto crearía el desorden. Por lo tanto, si el Mesías prometido mostró a la gente sus debilidades y las sacó a la luz, lo hizo para su reforma y para salvar a la gente de sus falsas nociones. En cuanto a su propia persona, el Mesías prometido afirma: al oír sus maldiciones, rezo por ellos. Surge la misericordia porque hemos frustrado nuestra ira. Esta es precisamente la enseñanza del Mesías prometido. Esta es precisamente la enseñanza que el Mesías prometido nos enseñó, en el sentido de que debemos soportar con paciencia las dificultades infligidas por las demás. Hazrat Muslim Maud dio el ejemplo de un incidente durante la vida del Mesías prometido, la paz de Dios sea con él. Una vez el Mesías prometido viajaba a Lahore en un carruaje cuando algunos alborotadores de la ciudad comenzaron a lanzarle piedras que golpeaban su carruaje. Era un carro de caballos que estaba cerrado. Sin embargo, la expresión del rostro del Mesías prometido no cambió en lo más mínimo debido a sus acciones, a pesar de que algunas piedras hicieron que la ventana se rompiera y cayeron dentro. Esta paciencia exhibida por el Mesías prometido fue lo que influyó en decenas de estas personas para que entraran en su comunidad y lo aceptaran. Son las mismas cualidades morales que debemos exhibir hoy. Si alguien es injusto debido a su beneficio personal y por albergar malicia y enemistad, entonces Dios Altísimo mismo se encargará de él, con la condición de que nuestra paciencia vaya acompañada de la oración. Durante la época del Santo Profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, hubo muchos que aceptaron el Islam al ver la paciencia del Santo Profeta o de sus compañeros. Encontramos tales ejemplos en esta época también, como Hazrat Muslim Maud afirma que durante la época del Mesías prometido la gente se unió a esta comunidad después de ver la paciencia del Mesías prometido. Incluso hoy somos testigos y muchos me escriben cartas de diversos países sobre los que entran en el redil de esta comunidad al conocer esta historia. En una ocasión, mientras instaba a la comunidad a mostrar paciencia, el Mesías prometido dijo: la paciencia es una gran excelencia. Quien demuestra paciencia y no habla con ira, no habla por su cuenta, sino que Dios Altísimo habla a través de él. La comunidad debe mostrar paciencia y no responder a la crueldad del enemigo con crueldad, ni responder a la calumnia con calumnia. Los que me rechazan no están obligados a hablar con cortesía. Es decir, no están obligados a pronunciar el nombre del Mesías prometido con respeto. Se pueden encontrar muchos ejemplos de ello en la vida del Santo Profeta. No hay nada como la paciencia, pero demostrarla es una tarea ardua. Dios Altísimo asiste a quienes demuestran paciencia. Además, al describir las circunstancias a las que se enfrentaba la comunidad y mencionar las dificultades de los nuevos conversos, al tiempo que les aconsejaba que mantuvieran la paciencia, el Mesías prometido dice: mi comunidad se enfrentará a las mismas dificultades a las que se enfrentaron los musulmanes en la época del Santo Profeta. La primera dificultad que se presentará es que cuando una persona ingresa en esta comunidad, sus amigos y familiares rompen inmediatamente los lazos con ella. A veces esto es cierto hasta el punto de que incluso padres y hermanos se convierten en enemigos, se abstienen de decir Assalamu alaikum e incluso se niegan a asistir a sus funerales. Hemos pasado muchas penurias de este tipo ya. El Mesías prometido dice: soy consciente de que hay algunos hombres de temperamento débil que se turban ante estas penurias. Sin embargo, tened en cuenta que pasar por estas dificultades es necesario.
No estáis por encima de los profetas y los mensajeros, todos los cuales también soportaron estas dificultades. Las dificultades vienen a fortalecer la fe en Dios Altísimo. Es decir, las dificultades surgen para reforzar la fe, a provocar una transformación purificadora y a mantenernos ocupados en la oración. Por lo tanto, es necesario que sigáis los pasos de los profetas y mensajeros y demostréis paciencia. No sufriréis ningún tipo de pérdida. Un amigo que os abandona porque aceptáis la verdad no es un verdadero amigo. Si fueran verdaderos amigos, permanecerían a vuestro lado, en lugar de reñir y entrar en conflictos con quienes os abandonan, porque elegisteis formar parte de la comunidad establecida por Dios Altísimo. Deberíais, en lugar de ello, rezar por ellos en reclusión. Es decir, uno no solo debe abstenerse de discutir con ellos, sino que también debe rezar para que Dios Altísimo conceda a estas personas la misma perspicacia y comprensión que os concedió a vosotros a través de su gracia. El Mesías prometido, la paz de Dios con él, no se limitó a prohibir el conflicto y el desorden, sino que también ordenó la oración. Nos ordenó ser compasivos para que los demás también pudieran reconocer la verdad. El Mesías prometido dice: vuestro piadoso ejemplo y excelente conducta deben probar que habéis adoptado el camino recto. Se me ha encargado que os recuerde una y otra vez que evitéis todos los lugares de desorden y corrupción y que adoptéis la paciencia después de haber sido calumniados. Responded al mal con la bondad y si alguien recurre a crear el desorden, alejaros de él. El Sagrado Corán ha ordenado alejarse de esto, de la maldad, y responder con bondad. A menudo se observa que una persona se excede en su enemistad y adopta una postura maliciosa. Es decir, su oposición puede causar desorden, provocando así a las demás personas. Sin embargo, cuando esas personas reciben amabilidad a cambio y ninguna represalia sus calumnias, ellas mismas sienten vergüenza y bochorno. De hecho, en estos tiempos hay muchos que no tienen vergüenza y persisten en su crueldad, pero también hay quienes sienten vergüenza, se arrepienten y sienten remordimiento por sus actos. En mis sermones anteriores, al mencionar algunos incidentes de Bangladesh, puse el ejemplo de un chico entre los alborotadores que se enfrentó a un chico de nuestra comunidad. Le preguntó al alborotador: ¿sabes la razón de lo que estás haciendo? El alborotador se dio cuenta entonces de lo que estaba ocurriendo y dejó caer la piedra o el ladrillo que llevaba en la mano. El Mesías prometido dice: os digo sinceramente que nunca desechéis la paciencia. La paciencia es un arma que puede lograr las cosas que un cañón no puede. Solo la paciencia puede conquistar corazones. Sin duda debéis tener en cuenta que me duele mucho cuando me entero de que, a pesar de formar parte de esta comunidad, un miembro se ha peleado con otro. Me opongo severamente a tal comportamiento, y Dios Altísimo no desea que la comunidad destinada a ser un ejemplo para el mundo adopte un camino que no sea el de la rectitud. De hecho, también os informo de que Dios Altísimo ha enfatizado este asunto hasta tal punto que, habiendo entrado en esta comunidad, si un individuo no actúa con paciencia y tolerancia, entonces no forma parte de esta comunidad. Se trata de una seria advertencia que todos debemos tener en cuenta. El Mesías prometido dice: una de las razones por las que os enfurecéis es que la gente me lanza improperios y calumnias. El Mesías prometido dice que la gente usa un lenguaje vil contra él y como resultado se enfurecen. En lugar de eso, dejad este asunto en manos de Dios. No podéis juzgar por ello. Dejad mi asunto en manos de Dios. Tened paciencia y tolerancia al oír sus calumnias. No sabéis hasta qué punto soporto yo sus calumnias. A menudo recibo cartas llenas de viles insultos y a veces también las recibo a través de tarjetas postales. Estas cartas no están pagadas y tengo que pagar yo su franqueo. Es decir, las cartas se envían con franqueo no pagado, se envían sin sello, que luego hay que pagar. Después de abrir las cartas no encuentro más que viles insultos. Sus calumnias son tan abominables que estoy seguro de que ningún profeta ha tenido que soportar tales calumnias. Ni siquiera creo que Abu Jahl haya sido capaz de emplear un lenguaje semejante. Es decir,
Ni siquiera Abu Jahl recurrió a este grado de calumnia. Sin embargo, hay que soportarlo. Si yo observo la paciencia, es vuestra obligación observar también la paciencia. Una rama no es superior al árbol mismo. El Mesías prometido continúa diciendo: ¿hasta cuándo seguirán insultándome? Con el tiempo se cansarán, pero sus calumnias y su desorden nunca me causarán fatiga. Así, nosotros tampoco debemos cansarnos. Si no hubiera sido enviado por Dios Altísimo, sin duda habría temido sus calumnias. Sin embargo, sé con certeza que Dios me ha designado. ¿Por qué debería preocuparme entonces por palabras sin sentido? Esto no puede ser. Pensad sobre esto. ¿A quién ha perjudicado más sus calumnias, a mí o a ellos mismos? Su comunidad se ha marchitado, mientras que la mía ha crecido. La comunidad crece por el número de sus miembros. Si semejante calumnia puede convertirse en un obstáculo, ¿cómo es posible que el número de miembros de esta comunidad haya superado los 200.000? Cuando el Mesías prometido hizo esta declaración, mencionó que la comunidad constaba de 200.000 miembros. Hoy, por la gracia de Dios Altísimo, su mensaje y su comunidad ha llegado a todos los países del mundo. ¿Sucedió todo esto debido a alguna protesta o demostración de poder? En absoluto. De hecho, es el resultado de sacrificios, paciencia y oraciones. Así pues, para alcanzar este gran objetivo debemos seguir demostrando paciencia. El Mesías prometido dice: ¿esta gente ha salido de entre ellos o de algún otro sitio? Han emitido edictos de kufr, de incredulidad contra mí. Pero ¿cuál ha sido el impacto de estos edictos? ¿La comunidad ha seguido creciendo? Si esta comunidad se estableció mediante estratagemas y engaños, entonces tales edictos sí que habrían tenido un impacto y este edicto de incredulidad habría causado un enorme impedimento en mi camino. Sin embargo, ningún ser mortal posee el poder de destruir lo que procede de Dios Altísimo. Todas las conspiraciones tramadas contra mí por los adversarios solo han servido para que aquellos que de verdad pueden ver la realidad se queden envidiándome. Afirmo enfáticamente que quienes se oponen a mí son como si pusieran sus manos contra un gran río que surge con toda su fuerza y al hacerlo desean detenerlo. Es decir, el agua está fluyendo en forma de río y al colocar su mano dentro él desean detener el flujo de agua. Sin embargo, es evidente que no puede detenerse. Quieren detener esto con su abuso verbal, pero que se sepa que esto nunca ocurrirá. ¿Corresponde a una persona honorable proferir blasfemias? Expreso mi pesar a estos musulmanes por saber qué clase de musulmanes son, que son tan descarados al proferir palabras soeces. Por ejemplo, profieren todo tipo de insultos verbales en sus reuniones religiosas en Pakistán. Juro por Dios Altísimo que nunca he oído blasfemias tan vulgares proferidas por la gente más humilde como las proferidas por estos musulmanes. De hecho, su lenguaje obsceno refleja su verdadera condición. Al proferir un lenguaje obsceno, están reflejando su propia condición interior en términos de pensamiento y conducta. Reconocen que son injustos e incrédulos, que Dios Altísimo les abre los ojos y se apiade de ellos. El Mesías prometido dice: si los que profieren tales insultos verbales se cuentan por millones, ni siquiera entonces pueden hacer daño a Dios Altísimo. Son conscientes de que al hacerlo solo incurrirán en el coste de una tarjeta postal, pero no se dan cuenta de que junto con la pérdida de este dinero también manchan su historial de actos. Al escribir tales blasfemias, manchan también su historial de obras. Además, no entiendo por qué se lanzan semejantes improperios. ¿Es simplemente por la razón por la que digo que no se debe abandonar el Corán? ¿Que no se debe deshonrar al santo profeta? Estoy totalmente asombrado de que, a pesar de que está escrito en el Corán que Jesús ha fallecido y no volverá a la tierra, no quieran aceptarlo y sigan empeñados en un concepto que es contrario al Corán. Si yo no hubiera aparecido y si Dios Altísimo no hubiera establecido esta comunidad, entonces podrían haber dicho lo que quisieran, porque no habría nadie de entre ellos que los reviviera y les advirtiera. Pero ahora, que Dios Altísimo me ha enviado y he sido declarado como juez
por el santo profeta. La paz y bendiciones de Dios sean con él. Por lo tanto, no tienen derecho a criticarme por mi declaración. La rectitud habría exigido que me escucharan y reflexionaran sobre ello y no se apresuraran a rechazarme. Digo sinceramente que a mi llegada no tenían derecho a hablar en contra de mí porque he venido de Dios Altísimo y he aparecido como el juez. El gran nivel de paciencia demostrado por el santo profeta, de acuerdo con el mandamiento de Dios Altísimo, es incomparable. Al mencionar esto, el Mesías prometido afirma: el pueblo de Moisés, los israelitas, le aceptaron inmediatamente, por lo que no tuvo que enfrentarse a ninguna pena, dificultad o desafío por parte de su propio pueblo. Es decir, Moisés, Dios está contento con él, no se enfrentó a ninguna dificultad por parte de su propio pueblo, sino que fue por parte del faraón. Por otro lado, el santo profeta se enfrentó a dificultades y al rechazo de su propia gente. A la luz de estas circunstancias, cuán extraordinario fue el éxito del santo profeta, que es el mayor testimonio de sus excelencias y cualidades. De acuerdo con la voluntad y el mandato de Dios Altísimo, cuando el santo profeta comenzó a predicar su mensaje, el primer desafío al que se enfrentó fue el rechazo de su propio pueblo. Está escrito que el santo profeta invitó a los curayos a comer y luego les pidió que respondieran a su pregunta de si creerían si les dijera que había un enorme ejército detrás de la montaña que estaba esperando una oportunidad para lanzar un ataque contra ellos. Todos exclamaron unánimemente que creerían que era cierto porque siempre era veraz y digno de confianza. Cuando hubieron hecho esta afirmación, entonces el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo: en verdad os digo que soy un mensajero de Dios Altísimo y os advierto de un castigo inminente. En cuanto dijo esto, todos se enfurecieron y un malvado de entre ellos dijo, es decir, expresó que el santo profeta fuera destruido, que Dios lo prohíba. Dice el Mesías prometido: qué lástima que la misma enseñanza que era un medio para su salvación y prosperidad, esta gente no tenía fe en la otra vida, expresara su desagrado hacia ella y empezara a oponerse. Ahora reflexionad sobre el pueblo de Moisés. En comparación, a pesar de ser duros de corazón, los israelitas aceptaron inmediatamente la invitación de Moisés. Sin embargo, en el caso del santo profeta, un profeta que era aún más grande que Moisés, su pueblo no le aceptó. El Mesías prometido estaba dando un ejemplo aquí del pueblo de Moisés y dijo: el pueblo de Moisés lo aceptó, pero el profeta, el santo profeta, que es el más grande, que era más grande que Moisés, a él su pueblo no le aceptó. Se levantaron contra el santo profeta y comenzaron su oposición. Conspiraban continuamente para matarlo. Esta era de oposición fue tan larga que se prolongó durante 13 años. Y este periodo no es un periodo corto de tiempo. El dolor y las penurias que experimentó el santo profeta durante este tiempo fueron tantos que no es fácil describirlos. No dejaban piedra sobre piedra en sus esfuerzos por causar dolor y tormento, y sin embargo Dios Altísimo seguía ordenándoles que demostraran paciencia y constancia. Es decir, por un lado estaban experimentando dificultades y sin embargo Dios Altísimo les ordenaba que mostraran paciencia y constancia. Este es el verdadero significado de la paciencia y se les ordenó continuamente que demostraran, al igual que los profetas anteriores. El santo profeta demostró un excelente nivel de paciencia ante estas dificultades y continuó predicando activamente. De hecho, siempre seguía progresando. El hecho es que la paciencia demostrada por el santo profeta no era como la de los profetas anteriores. Esto se debe a que los anteriores fueron enviadas para un pueblo concreto y por lo tanto las penurias y tormentos a los que se enfrentaron se limitaron únicamente a ese pueblo.
En contraste con esto, el nivel de paciencia del santo profeta era mucho mayor, porque no solo su propio pueblo se opuso a él y le causó problemas, sino que incluso los cristianos se convirtieron en sus enemigos. Cuando se les dijo que Jesús era un siervo de Dios y su mensajero, se enfurecieron porque lo consideraban su Dios. Sin embargo, el santo profeta vino y reveló la verdad. Es una cuestión de principios, que quien adopta algo como su Dios y lo venera, no es fácil abandonar su creencia. Más bien es muy difícil. Esta doctrina de los cristianos se había arraigado firmemente en ellos, por lo que cuando se enteraron de que el santo profeta él había convertido a su Dios imaginario en un ser humano, se convirtieron en sus acérrimos enemigos. Por un lado, su propio pueblo, que era idólatra y lo rechazaba, se convirtió en su enemigo. Y por otro lado, los cristianos también se le opusieron. Además, las prácticas idólatras se habían arraigado entre los judíos. Luego se menciona con referencia a ellos. Dice, las costumbres idolátricas se habían arraigado entre los judíos y estos terminaron por rechazar al Mesías. No estaban preparados para aceptar a Jesús. Cuando los judíos fueron advertidos, también se levantaron en oposición. Así judíos, cristianos, idólatras y los de otras creencias se volvieron contra él. Esto se debe a que los judíos consideraban a Jesús un impostor y un mentiroso. Dios no lo quiera. El santo profeta les dijo que ellos mismos son mentirosos en su acusación de falsedad. Jesús fue un piadoso profeta de Dios Altísimo. Aparte de esto, una de las principales razones de su enemistad fue que en su ignorancia y insensatez pensaban que el sello de los profetas debía ser un israelita, por considerarlo una práctica de Dios conforme a la Torá. Malinterpretaron las palabras de la profecía sobre el profeta final, porque la redacción utilizada fue de entre vuestros hermanos. Consideraron que esto significaba que sería entre los hijos de Israel, mientras que la profecía se refería a los hijos de Ismael. Por lo tanto, cuando escucharon la afirmación del santo profeta de que él era el sello de los profetas, todas sus esperanzas fueron vencidas y todo lo que habían previsto sobre la profecía de la Torá fue declarado falso. Debido a esto, ardieron de rabia y se alzaron en oposición. Un Ahmadí de un pueblo vino a ver al Mesías prometido y le habló de la oposición a la que se enfrentaba por parte de un clérigo de su pueblo. Pidió oraciones diciendo: hay un clérigo en mi pueblo que trabaja en la madrasa y es un firme opositor. Me causa mucho dolor. Su santidad, ore para que Dios Altísimo haga que lo transfieran de allí. Al escuchar esto, el Mesías prometido sonrió y después de esto y le explicó diciendo: si te has unido a esta comunidad, entonces aprende a seguir sus enseñanzas. Si uno no sufriera dolor, entonces ¿por qué merecería recompensa? El mensajero de Dios sufrió durante 13 años en la Meca. No tenéis idea del dolor y sufrimiento de esa época, ni habéis experimentado nada similar. A pesar de esto, el santo profeta aconsejó a sus compañeros que mostraran paciencia. Finalmente, todos los enemigos fueron aniquilados. Se acerca la época en la que ya no veréis a esta gente malvada. Dios Altísimo ha ordenado que esta comunidad se extienda por todo el mundo. Ahora os ven menos y os hacen daño, pero cuando esta comunidad sea mayoritaria, ellos mismos serán silenciados. Si Dios Altísimo sí lo quisiera, no os causaría daño ni crearía a esas personas que os causen daño. Sin embargo, a través de ellos, Dios Altísimo desea enseñaros la paciencia. Después de mostrar paciencia por un breve tiempo, veréis que en realidad ese asunto no es tan grave como lo imaginabais. Todos los que os causan daño se arrepentirán o serán aniquilados. Recibo muchas cartas en las que la gente dice que solían pronunciar blasfemias y lo consideraban una fuerte recompensa. Sin embargo, ahora se arrepienten y juran lealtad. La paciencia es una forma de adoración. El Mesías prometido continúa diciendo: la paciencia es una forma de adoración. Dios Altísimo declara que el que demuestra paciencia recibirá una recompensa ilimitada, es decir, serán colmados de incontables bendiciones. Esta recompensa está reservada solo para aquellos que son pacientes. Dios Santísimo no ha prometido esto con respecto a otras formas de adoración. Cuando una persona pasa toda su vida
en protección de otra y al verla soportan dolor una y otra vez. Finalmente, el honor de quien brinda la protección se inflama y destruye al que estaba causando daño a la otra. De la misma manera, nuestra comunidad está bajo la protección de Dios Altísimo. Además, nuestra fe se fortalece después de experimentar dolor. No hay nada como la paciencia. De manera similar, algunas personas vinieron a Kadian para jurar lealtad. Mientras les aconsejaba, el Mesías prometido les dijo: la gente mundana depende en gran medida de los recursos. Sin embargo, Dios Altísimo no necesita ningún recurso. Si Él lo desea, puede hacer que la obra de sus amados se complete sin recurrir a ningún recurso. A veces les ayuda creando los medios necesarios y a veces puede destruir los medios ya establecidos. En resumen, purifica sus obras, recuerda continuamente a Dios y no os volváis indiferentes. Así como la presa queda atrapada por el depredador en el momento en que muestra alguna indolencia, de la misma manera, aquellos que se vuelven indiferentes al recuerdo de Dios caen presa de Satanás. Mantened viva la práctica del arrepentimiento y no permitáis que esta práctica se desvanezca. Nunca viváis un momento sin arrepentimiento y siempre mantened el arrepentimiento en mente, porque solo permanece saludable aquel miembro que permanece en uso, y el miembro que no se usa se daña permanentemente y pierde su valor. Asimismo, aseguraros de continuar arrepintiéndoos antes de que este hábito se quede sin valor. Si uno no se arrepiente sinceramente, entonces es como una semilla que se planta sobre piedras. Si una persona ofrece un verdadero arrepentimiento, es como una semilla que se planta en una tierra excepcionalmente fértil, que da fruto en el momento señalado. Estos días hay muchas dificultades para ofrecer tal arrepentimiento. El Mesías prometido les dijo a los nuevos conversos: ahora, una vez que salgáis de aquí, tendréis que aguantar muchas cosas. La gente se inventará toda clase de historias diciendo que habéis jurado lealtad a un leproso, un incrédulo, un gran engañador, etc. Lanzarán blasfemias al Mesías prometido. No os enojéis con los que hacen esto. No os enojéis con esas personas. He sido designado por Dios Altísimo para enseñar paciencia. Por lo tanto, siempre debemos recordar estos puntos. El Mesías prometido ha declarado que debéis orar a Dios Altísimo para que los guíe, es decir, a los enemigos. El Mesías prometido ha sido comisionado para enseñaros paciencia. Por lo tanto, nuestro éxito radica en que sigamos sus pasos. El Mesías prometido dice: las armas que nos llevarán a la victoria son el istighfar, buscar perdón, toba, arrepentimiento y no reaccionar como lo hacen ellos. Las armas que nos llevarán a la victoria no son reaccionar de la misma manera, sino que las armas que nos llevarán a la victoria son el istighfar, el toba, aumentar el conocimiento religioso, comprender la grandeza de Dios y ofrecer las 5 oraciones diarias. La adoración es la clave para la aceptación de la oración. Cuando observéis la oración, aseguraos de ofrecer súplicas y no mostréis negligencia en este asunto. Absteneos por completo de todo vicio, independientemente de si se trata de cumplir los derechos de Dios o de cumplir los derechos de su creación. Por lo tanto, absteneos de toda forma de vicio. Por lo tanto, estos consejos son la base de nuestro éxito y progreso. Por lo tanto, si de acuerdo con la guía del Mesías prometido seguimos prestando atención al istighfar, el arrepentimiento y la adquisición de conocimiento religioso y a ofrecer las 5 oraciones diarias, encontraremos el éxito. No importa cuánto traslada el enemigo al sembrar el caos y el desorden, nosotros también debemos excedernos en inclinarnos hacia Dios. Este es el secreto de nuestro éxito. El Mesías prometido nos ha aconsejado arrepentidamente que hagamos esto en lugar de mostrar cualquier tipo de represalia. En cualquier caso, nuestra victoria está destinada, como ha dicho el Mesías prometido, si Dios quiere. De hecho, debe tenerse en cuenta que debemos continuar nuestros esfuerzos con gran sabiduría. Gran parte de nuestro trabajo se puede completar con sabiduría. Es por esta razón que es necesario demostrar también sabiduría. Si cada Ahmadi comprende esta responsabilidad, muchos problemas se resolverán a través de nuestra conducta y oraciones. Que Dios Altísimo nos permita ser pacientes y ofrecer súplicas. Además, que nos capacite para actuar sobre esta guía a fin de alcanzar su complacencia. सब्र और दुआओं की सब्र और अता फरमाए और दुआओं की तौफीक अता फरमाए और अपनी रज़ा के हसूल के लिए इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر